Hola a todos, bienvenidos a esta primera edición de ADN Coach, programa producido por ACEPA, Asociación Civil de Entrenadores y Entrenadoras Profesionales de la República Argentina. En este programa intentaremos mostrar y evidenciar la valía y el conocimiento del entrenador argentino de básquetbol. Para ello, qué mejor que tener presentes en la primera edición al cuerpo técnico campeón olímpico con la selección argentina de básquet en Atenas 2004 y además único cuerpo técnico en lo que al básquet respecta que fue campeón olímpico y habla en español. Hola Rubén Mañano, hola Enrique Tolcachier. En breve saludaremos a Fernando Duró. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola Javier, muy buenas tardes. Y bueno, y sobre todo felicitarlos un poco por esta iniciativa, ¿no? Me parece muy sugestivo que un poco se ponga a disposición, diría hasta el sentimiento del entrenador argentino, ¿no? Muy interesante. Tolca, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, adhiero al saludo de Rubén, a estar con la iniciativa de la Asociación de Entrenadores Profesionales y de permitirnos a nosotros de compartir un rato lindo para hablar de básquetbol con Rubén y con Fernando. Bien, les cuento a todos los oyentes que nos pueden seguir, o pueden seguir en realidad a la asociación en redes sociales, en Instagram, en Twitter y en YouTube. El programa se va a transmitir por YouTube en vivo y por UQ Web en vivo, y luego va a estar subido a YouTube y va a estar disponible en Spotify, en iVoox y en Apple Podcast para aquellos que no pueden estar con nosotros en este momento. A ver, ya estando aquí y sin Fernando, la primera pregunta tenía que ver con ¿hace cuánto que no se juntan los tres? Y quién es el asador habitual, si hubiera, en aquellas reuniones donde se juntaban a preparar aquella gesta histórica que después los unió, ¿no? Bueno, arranco. La verdad, hubo pocos asados. Yo tengo dos laderos que me parece que son, a pesar de que Fernando ha mejorado muchísimo el ítem, incluso me animo a decir que Tolca, medio por obligación, ¿no? Han mejorado mucho el tema asado. En la época no eran muy afines al asado, todo por lo contrario. Sí podíamos llegar a ir a cenar, compartir una cena, algún almuerzo, pero así como asado, eran muy... Tolca estaba muy metido en Capital Federal, Fernando ultra porteño, o sea, son más de restaurante que de parrilla. Pero bueno, hemos tenido nuestros meetings ahí muy ¿Cuándo fue jugosos. la última? ¿Y la última cuándo fue? Es más, este tipo de cosas que están pasando ahora, esta reunión, que nunca había sucedido que nos juntásemos los tres a contar un poco cómo fue este proceso y las vivencias nuestras, ¿no? Por eso te decía que es muy buena iniciativa la de ustedes. Y la última, no sé, Tolca, la verdad que yo de memoria soy bien flojo, ¿no? Yo me acuerdo, lo que más que asado es la famosa baña cauda que comimos en Córdoba, que bueno, estaban otros integrantes también del cuerpo técnico, el Poli Borgatelo, el Horacio Pila, que me acuerdo que estuvimos en tu casa, Rubén, creo que fue una de las últimas del grupo ese, pero no estaba Fernando ahí, por ejemplo. Pero es como dice Rubén, no, asado no había tanto, digamos, no había tanto, sí en restaurante, o sí en algún bar o algo, pero no a nivel asado, digamos. Bueno, les quiero decir que por lo menos de mi parte, ver, para mí, a mí se me pone la piel de gallina y me emociona porque más allá de esto que cuentan, de que no se juntaron nunca, cuando se conectó Tolca, la cara de Rubén y la cara de Tolca, y después esos 5 segundos que se conectó Fernando y por el tema de señal tuvo que salirse, también la gestualidad a veces dice más que muchas palabras y es muy lindo ver eso para mí
simplemente como espectador, ya ni como conductor, ni como entrenador actual, ni mucho menos. Es lindo encontrarse con esa emoción. Y para encontrarnos, que todavía no nos encontramos en esta línea histórica que vamos a seguir con esa emoción, invito a Rubén, sobre todo, a contarnos un poco, porque pareciera que la selección argentina de básquet es hiper exitosa y los más jóvenes no conocen tanto cuáles eran las condiciones con las cuales se encontraron ustedes históricas respecto de mundiales y Juegos Olímpicos antes de agarrar la selección argentina de básquet. Para eso hay una línea histórica que Leo Margo nos puso a disposición, que muestra un poco las participaciones argentinas en mundiales y en Juegos Olímpicos. Rubén, no solo como entrenador, sino como apasionado del básquet, vos tenés ese recuerdo de cuál era la realidad del básquet argentino hasta el año 2000. Claro, mira, hay títulos que tienen que ver un poco con enmarcar un tiempo, una experiencia. Yo hablo de mis tiempos de trinchera. Del año 92, preolímpico de Portland, hasta el año 2000. Fui asistente técnico de todos los entrenadores que pasaron por la selección nacional e incluso parte de ese periodo a cargo de las divisiones formativas de la selección nacional. Yo siempre invito a los oyentes, a los entrenadores, o cuando me toca dar mis charlas, a desarrollar la percepción. Yo creo que esos tiempos de trinchera a mí me permitieron desarrollar esta percepción, consciente e inconscientemente, sobre todo de las actitudes de las personas, de que te rodean. Mi cuerpo técnico, jugadores, porque en esencia, e incluso a la hora de jugar, dejan ver su real pensamiento. Las actitudes te comunican de una manera muy especial. Y esos tiempos de trinchera a mí me ayudaron muchísimo para tomar decisiones muy importantes cuando me ofrecen el cargo en el 2000. Entonces, creo que ese tiempo de 8 años, el bagaje que uno va incorporando, si se predispone y no le fastidia no estar en el centro de la escena. No hay micrófono, no hay cámara, no hay luces. Pero lo interesante que creo que vivió este cuerpo técnico, por ejemplo, es que cada uno sentía como propio, más allá de luces, cámara o notas. Cada paso que se daba era un paso en conjunto. Hay una imagen extremadamente sugestiva donde hay un abrazo muy, muy fuerte entre los 3 integrantes técnicos, el Tolca, Fernando y yo, sumamente interesante, que deja entrever cuál era el real sentimiento de las personas que conforman el cuerpo técnico. Entonces, yo tengo ese plus, Tolca tiene el suyo, Fernando tiene el suyo, hay una comunión de cosas interesantes. Lo que yo puedo decirte, Javier, al respecto es esto, de que no tratemos de agilizar ese hecho perceptivo, porque tiene mucha valía, mucha valía. Bien, pero dentro de ese marco perceptivo está la historia nuestra, que es un poco a donde venía la pregunta. La siguiente tiene que ver con esas condiciones que vos pusiste. Pero antes de las condiciones, quiero que todos esos jóvenes, entrenadores y jugadores, conozcan un poco de qué pasaba, cuál era nuestra realidad deportiva en mundiales y Juegos Olímpicos, que hoy es otra historia, ¿no? No solamente por lo hecho en Indianápolis o en Atenas, sino por todo lo que vino después. Pero hasta ahí, ¿qué pasaba con el básquet argentino respecto del mundo? Campeones mundiales del 50 y después Juegos Olímpicos del 52. Atención, porque también tenemos a veces un paladar
tenemos un paladar que no condice con la realidad del mapa mundial del básquetbol. Argentina en muchas ocasiones entró entre los 8 primeros equipos de un mundial o de un juego, y eso no es poca cosa, no es poca cosa. Lo que pasa es que nos venden o consumimos con una concepción de éxito totalmente equivocada. Me animo a decir, por tirar un número que debo estar cercano, no sé si son 200, 300, 230, perdón, corríjanme, ustedes corríjanme, países que conforman la FIBA. Y está rankeado entre los 8 primeros 8, realmente extremadamente interesante. Haber participado del Juego Olímpico y todo. Lo que pasa es que lo que uno visualiza, yendo directamente a tu pregunta, lo que estaba llegando con las variables necesarias para apostar a un futuro, yo diría que después, ahora podemos decir inminente, pero en su momento no era, una camada de jugadores con una capacidad e incluso competitiva, diferente, que le daba un plus. Porque yo sostengo que Argentina siempre tuvo muy buenos jugadores de básquetbol. Lo que pasa es que reglamentos determinaron que muchos emigraran y gozaran de la posibilidad de crecer fuera, una historia que todo el mundo sabe, y eso fue creando un plus que uno como entrenador, nosotros como comisión técnica, usufructuamos. Para bien, lógico. Entonces ya se visualizaba, el tema era básicamente hacer un quiebre y hacer una apuesta por eso. Y creo que eso se hizo en un momento justo y se supo aprovechar, pero con muchísima coherencia en cuanto al discurso que uno daba. Después los resultados salieron a favor, pero siempre hubo un alto grado de coherencia en lo que nosotros planteábamos, ¿no? Siempre apetitoso, pero coherente. Bien, y dentro de esa coherencia, imagino yo que cuando a vos te ofrecen el cargo, habrás puesto condiciones, además de la contratación, que ya vamos a llegar a Fernando y Tolca, habrás puesto condiciones que vos considerabas imprescindibles para tu sí. ¿Cuáles eran esas condiciones en ese momento? O sea, la gente de la cooperación a mí ya me conocía, indudablemente. Te vuelvo a repetir, 8 años inmerso dentro de la selección nacional, indudablemente a mí me daba, vamos a llamarle una suerte de plus. En algunos momentos compartimos durante esos años, con Fernando compartimos en la época de Beque, por ejemplo, con el Tolca en la época de Julio Lamas. Es un plus. Uno de los principales puntos que yo ataqué era la elección de mi cuerpo técnico. O sea, eso yo casi que no negocio eso. No. Y más en ese momento de quiebre, como te decía anteriormente. O sea, gente de muchísima confianza, rodeado con personas que te tengan cubiertas las espaldas, como sucede, ¿no? Creo que después el punto número 1. Después, indudablemente, hay otros ítems. El hecho de la capacidad, la posibilidad de viajar y visitar a los jugadores. Bueno, pero eso creo que eso hoy está latente, ha crecido mucho. Lo más interesante es que ellos aceptaron las condiciones que yo les propuse, ¿no? Bien, y vos decías, recién mencionabas la elección de tu cuerpo técnico, elegiste a Fernando y elegiste a Tolca. Más allá de la confianza, los elegiste por capacidad. ¿Qué capacidades tenían y tienen todavía Fernando y Tolca que a vos te resultaban imprescindibles para tu cuerpo técnico? Vos nombraste una palabra que para mí es esencial por encima del hecho basquetbolístico.
la confianza. Para mí, la confianza entre las personas es lo que te lubrica, la estructura. Sin confianza, yo creo que no podés avanzar un paso. Vivir en el que dirán los hubiere, te crea una disyuntiva terrible. Por eso la elección también. Porque podemos hablar de la parte técnica. Sí, Tolca, un extraordinario scout, muy ligado a la defensa, y papá, Fernando tácticamente de excelencia, apoyándome, pero eso para mí es secundario. El tema son los valores de las personas que lo acompañan a uno. Un poco, yo siempre apunté a la salubridad de la selección nacional. Y esta gente, la que me acompañó, a mí me garantizaba el hecho saludable dentro de la selección o dentro del equipo, ¿no? Habrán tamizado cientos de veces situaciones que me llegaban filtradas, por ejemplo, manejaban las cosas, me proponían. Lo que pasa es que era bastante, te diría, un término interdisciplinario lo nuestro. Conjugábamos desde una lista de jugadores hasta un plan de juego. No era una situación vertical. Indudablemente que el que bajaba el martillo era yo, lógico. Pero que era una cosa consensuada, estudiada, dada vuelta y vuelta hasta llegar a una conclusión final. Pero eso te lo da en la conducción, creo. Después con los años te das cuenta, en la humildad, no por mí, sino por todos los que estamos involucrados, en la humildad de la escucha, en el coraje de la escucha, en la capacidad de escuchar a las personas que tenés al lado. Y eso para mí, yo soy un agradecido por haberme aceptado, ¿no? Como conductor, que no es poca cosa. Y bueno, y así fue desarrollándose todo, ¿no? Bueno, de paso saludamos a Fernando. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Ya instalado? Bueno, perdón por la hora. Y bien, muy bien escuchando a Rubén. Ahora habló bien de vos, pero cuando empezó el programa no habló tan bien. Te trató de porteño y de que te gustaba más el restaurante que el asado. Pero bueno, eso quedará para otra oportunidad. Ahora sí voy a ir al grano con los dos asistentes, porque quiero que... Se ríe y dijo otras cosas más que después se dirán en privado. ¿Cuáles eran los roles, Tolca, para empezar? ¿Cuál era tu rol específico, no solamente en la preparación de partidos, sino en el día a día? Porque yo personalmente era joven y lo fui a ver trabajar con las selecciones menores, y era realmente algo, por lo menos para ese momento era algo novedoso, porque trabajaban realmente los tres en cancha, los tres comprometidos, y digo, si bien ahora parece moneda común, en aquel momento no era tan moneda corriente. Esto de interdisciplinario, esto de trabajar en equipo, digo, Tolca, más allá de eso, vos tenías una función específica. ¿Cuál era tu función específica y con qué elementos tecnológicos contabas en ese momento? Mira, como dijo Rubén, la posibilidad y la apertura que Rubén nos daba en el trabajo diario, en la preparación, hacía que no estemos específicamente en una tarea. Rubén nos permitía de poder interactuar y en poder participar de tanto de los entrenamientos como de la preparación de un partido de una manera normal, digamos. No era el trabajo que antes hacía uno cuando no había asistente. Ahora estaba dividido en tres y nos daba responsabilidades tanto a Fernando como a mí para desarrollar ejercicios en los entrenamientos, para plantear una situación táctica en la preparación de un partido. Teníamos libertad absoluta por esa convivencia y ese afecto
personal y profesional, como dijo recién, en donde había confiabilidad. O sea, esto era la base. Entonces era muy fluido el trabajo que desarrollábamos diariamente. Después, por supuesto, había divisiones de tarea de acuerdo a lo que teníamos que hacer para poder optimizar el tema de los tiempos, fundamentalmente en los torneos. Por ahí Fernando estaba en la cancha viendo los equipos, viendo las señales de cómo eran las jugadas de los entrenadores, preparaba todo el tema estadístico. Rubén estaba viendo un video de Argentina o de otro para hacer su análisis para un partido, y yo por ahí estaba editando un material que había que preparar para el equipo. O sea, estábamos los tres permanentemente haciendo diferentes cosas, pero para un final de presentarle al equipo el material correcto con, por supuesto, con las decisiones que Rubén terminaba de tomar después del análisis que se hacía en conjunto. Así que en ese aspecto había una apertura total y nosotros nos sentíamos como entrenadores principales. Él nos hacía sentir como entrenadores principales. Así que la verdad que disfrutamos mucho del proceso. Fue muy importante lo que dijo Rubén al principio, lo previo de que tanto Rubén como Fernando y como yo hayamos participado de otros cuerpos técnicos, de haber hecho la trinchera, de haber vivido experiencias internacionales, porque también no es lo mismo conformar un cuerpo técnico de un club que de una selección, de estar en los altos niveles. O sea, todos procesamos un aprendizaje que nos sirvió para llegar como los jugadores, para llegar en el momento justo de la mejor manera. Muy bien. Fernando, más allá de que cuentes un poco cuál era tu rol específico, también vos en ese momento convivías con eras entrenador profesional de la Liga Nacional en Gimnasia de Comodoro. O sea que tenías que hacer la doble tarea y al mismo tiempo, recién fuera del aire, Rubén hablaba un poco de todo lo que implica y todas las cosas que un entrenador tiene que perder. Digo, vos tenías tus tareas como entrenador de gimnasia, tenías tus tareas como asistente de la selección y tu vida. Bueno, justo en ese momento, 2002, 2003 y 2004, me tocó hacer otro tipo de trabajo en Europa. Al menos de que estaba más en contacto con los jugadores, porque obviamente estaba viviendo ahí y podía ver entrenamientos de ellos y podía acercarme mucho más por el cargo que ocupaba de asistente de la selección nacional. Mismo compartimos con Rubén la entrega de los planes, pues los planes se entregaban en mano, obviamente toda la previa después de Indianápolis. Perdón, y bueno, la verdad que... ¿El plan se entregaba en mano? ¿El plan se entregaba en mano a cada jugador? ¿Le entregaban una planilla? A cada jugador. Sí, llevábamos todo el trabajo, hicimos toda España, después Rubén se fue a Italia. Recuerdo ese momento de que estábamos en España y él salía para Italia, creo que fue el atentado de Atocha, creo, en Madrid. O sea que, bueno, la verdad que desde el 2002 al 2004 fue un periodo en el cual yo pude disfrutar de casi todos los jugadores viéndolos en vivo y aprendí en ese momento que no había nada más importante que verlo en vivo. Hicimos un gran esfuerzo todos, los tres. Y sí, la verdad que se entregaba en mano. O sea, todo lo que se hizo y todo lo que se preparaba era a mano. Siempre me pareció que lo de Tolca, hacer las ediciones con la dos videocaseteras fue heroico. Y hacíamos no había el fast draw, había que hacer todo a mano, los dibujitos de las canchitas, todo había que hacerlo a mano. Así que bueno, nos llevó muchas horas, que hoy quizás los cuerpos técnicos modernos lo que hacen en 2 horas, nosotros lo hacíamos en 5 o 4 horas de trabajo por partido, más toda la previa. Pero como dice Tolca, como dice Rubén, la verdad que éramos 3 y la verdad que compartíamos todas las decisiones de todos los aspectos, ¿no? Y sinceramente, como dice Enrique, la verdad que nos sentimos parte y yo en el momento del podio, que fue algo extraordinario, magnífico,
me sentí parte, me sentí que era como la definición de un trabajo de muchos años. Y bueno, verdaderamente a mí me tocó hacer un poco toda la parte estadística, como decía Rubén y Tolka, la parte ofensiva, y Tolka obviamente, digamos, se encargó de toda la parte defensiva, las reglas, armar los scouting, presentar los videos. Y bueno, creo que nos complementamos muy bien, y es así, Rubén era el que tomaba la última decisión, pero la verdad que los tres nos sentimos técnicos, entrenadores, asistentes, y compartimos casi el 100% de las decisiones que tomó Rubén, discutiendo y a veces no coincidiendo, pero tratando de tomar una decisión y después la defendíamos. Perdón que me ponga todavía más específico con este tema, pero digo, ahora está de moda todo el análisis de la estadística avanzada y demás. En aquel momento, ¿qué estadísticas ustedes consideraban trascendentes para evidenciar al equipo y cómo trabajabas vos en ese aspecto, Fernando? Porque la información no era tan fácil de conseguir, así como Tolka tenía que editar con 2 videocaseteras, la información que vos tenías que tener a disposición no era tan sencilla de conseguir como ahora. No, el trabajo era mucho en el momento del torneo, pero mucho más era en la previa. Los jugadores fueron muy generosos con nosotros también. El hecho de jugar en vivo contra los rivales que enfrentábamos, obviamente en un torneo mundial o en un juego olímpico, era a favor de nuestro scouting, a favor de que el equipo tuviera al detalle, pero siempre, bueno, obviamente había que ver los momentos de cada jugador. Nosotros hacíamos estadística de 2 torneos anteriores de los jugadores que íbamos a enfrentar, obviamente todo a mano. Era una planillita que obviamente yo les presentaba a los jugadores de 2 torneos anteriores, más cómo estaba el jugador en ese momento, en lo anterior. Y bueno, y básicamente el hecho de haber estado esos 2 años yo viendo Euroliga y viendo algunos torneos, la ACB de España, la Liga Italiana, nos permitió acercarnos un poco más al primer mundo, ¿no? Donde estaban todos nuestros jugadores. Así que creo que eso, llevado más a la necesidad que tenían algunos jugadores de trabajar individual, y todo lo que ellos exigían, porque era un equipo muy exigente, entonces teníamos que tratar de cometer la menor cantidad de errores posible y que pudiera presentarles a ellos un muy buen plan de juego y convencerlos de que se podía, como las cosas que ha podido ese grupo, ¿no? Bien, muy interesante. Antes de entrar en lo específico ya de algunas cosas de los torneos, quiero preguntarles, porque está muy bien lo que ustedes plantean, que el diagnóstico que hace Rubén es que había una camada de jugadores y ustedes mismos con un talento diferente al que estábamos acostumbrados y que podían algo más de lo que podían los que habían venido por detrás. Ahora, la apuesta de ustedes para mí tiene un valor, en lo personal digo yo, agregado, porque hemos tenido talento en la Argentina, en la historia, pero hay 3 factores puntuales que ustedes le dan impronta al equipo de la selección argentina, diferentes a cómo se venía jugando antes. El primero es que ustedes agrandan la rotación. El segundo es que empiezan a decir, no, basta de cuando tenemos inferioridad, conservar y defender en mitad de campo, zona, para protegernos. No, vamos a defenderlos toda la cancha, a desgastarlos y a proponer un juego de por sí osado para ese momento. Hoy es habitual, en aquel momento era osado hacer eso. Y el tercer factor que yo encuentro fue la selección argentina quizás que más equilibrio entre el interior y exterior tenía de todas las que hubo, incluso hasta el día de hoy. Me parece que ninguna otra selección tuvo tanto equilibrio entre juego interior y juego exterior. Esto pasó así porque sí, no creo. Ustedes lo vieron. ¿Qué veían y cómo fue el proceso para convencer a los jugadores de jugar de esta manera? Porque ellos estaban acostumbrados a jugar de otra. Bueno, no sé quién quiere que responda, no tengo idea. Rubén, vuelvo con Rubén, y si quieren agregar algo, tanto Fernando como Tolka, que trabajen como trabajaban juntos. Tenían voz cuando les parecía. Me parece bueno que si les surge algo,
intervengan. Creo que hay un Bueno, cúmulo de Rubén no cosas. tenía barba, por ejemplo. Sí, vos tampoco tenías ese corte de pelo. ¿Y qué querés que haga? Vieron que el único que se mantiene joven de los tres soy yo, así que quédense El único, sí, es verdad, el único pibe sos vos. Sí, sí. Bueno, yendo un poco a la respuesta. Yo mencioné esos 8 años anteriores que compartimos algunos con Fernando, con el Tolca, a un nivel superior, ¿no? Juegos Olímpicos, Mundiales, preolímpicos, premundial, toda la historia. Eso te va creando una conciencia e incluso, lo más interesante, te va creando una mentalidad. Yo la titulo la ley de la oposición en todas las categorías. ¿Qué capacidad tenemos de ser reales oponentes, ¿no? Y con el plus de que 11 jugadores de los 12 estaban haciendo unos pasos extremadamente importantes en diferentes franquicias, en diferentes clubes, e incluso en los mejores clubes y franquicias del mundo. Llámese NBA, llámese Italia, llámese España. Eso nos ayudó muchísimo, personalmente, que fue el que propone esto, y a toda la comisión técnica, a aceptar la forma de trabajar. Porque esta oposición fue bien dura. El tema es que del hecho teórico al hecho práctico hay una distancia muy, muy grande. Y el grado de coherencia que hubo entre lo que nosotros decíamos con lo que hacíamos era idéntico. O superior a lo que hacíamos, a lo que decíamos. Entonces, este trabajo de la oposición, donde yo me crié con una concepción también muy defensiva en mi concepto de básquetbol, entonces eso fue, me parece, lo que nos permitió crear una identidad dentro del equipo. Una ecuación bastante simple, se me viene a la cabeza. Si vos lográs una identidad defensiva, seguramente en tu día a día, en tu hora de trabajo, vas a crecer, te vas a ver obligado a crecer ofensivamente. Y cada uno tira de su lado para la defensa por lado, pero se crece. La oposición como elemento número uno, porque nosotros íbamos a encontrarnos en el Mundial muchísima oposición del más alto nivel. Entonces habría que llevar nuestro trabajo diario a nivel de competencia. Nunca lo logras porque hay variables que no están dentro del entrenamiento, pero acercar ese nivel e intentar acercar ese nivel fue lo que nosotros nos permitió de pronto tener las espaldas cubiertas, no los resultados, porque nadie garantiza los resultados, las espaldas cubiertas para afrontar este tipo de torneo. En este caso, el Mundial, básicamente, ¿no? Ya habíamos hecho un plafón en Neuquén, bastante interesante, pero yo digo que yo denotaba que eran sí un grupo de jóvenes, buenos jugadores, pero había como una gran duda, una incertidumbre a ver qué iba a pasar cuando juguemos las grandes ligas, cuando vayamos al Mundial. Y creo que despejamos las dudas prontamente por el grado de construcción, tanto defensiva como ofensiva. Creo que esta posición fue un poco el elemento que nos permitió en el camino ir creciendo. Y quedó demostrado después, felizmente, ¿no? Quedó demostrado en los juegos, donde realmente éramos un equipo bastante áspero, bastante bravo defensivamente. El tema es que para jugar esas grandes ligas teníamos que cambiar el chip. No esperar absolutamente nada, ir en búsqueda de. Por eso se trabajó como se trabajó. Vuelvo a repetir esto, nosotros gozamos, no siempre sucede, con la aceptación de los jugadores, con el compromiso de los jugadores.
como el saber que ese era el camino y apostar a eso, pese a que doliera. Pero bueno, ahora con los resultados puestos está todo bárbaro, pero el tema era edificar eso en el día a día, Sí, yo les cuento un poco a los oyentes, más que nada, que ustedes ya están hablando del oro olímpico, de la final de Indianápolis. Antes de eso, Argentina nunca había ganado un FIBA Américas. Y nosotros, ustedes en realidad, yo fui como espectador y por la tele, fuimos a un FIBA Américas terminando con récord de 10-0 y ganándolo de manera contundente, ganando semifinales por 20 y la final por 20. Digo, ya ahí ustedes, Fernando, Tolca, ustedes sintieron, dijeron, che, epa, el diagnóstico previo quizás es un poquito más que eso, quizás estamos para más, o todavía era prematuro porque no habíamos llegado a competir con las potencias mundiales. No sé quién. Vos tenés que decir, Javier, quién querés. Tenés razón. Fernando, Tolca, arrancá Tolca, a ver qué pensabas vos, que tenías el scouting hasta de Luxemburgo. Yo acá creo que, sumado a lo que Rubén habló del tema de la preparación y de lo que se quería lograr, yo creo que acá se unieron dos cosas importantes que se unificaron. Una es la filosofía de cómo le gustaba a Rubén, a Fernando y a mí sentir el básquetbol. O sea, qué es lo que cada uno de sus clubes y sus antecedentes proponía, porque la filosofía de juego de Rubén no fue procesada en la selección argentina, fue procesada en sus inicios, fue trabajada desde su formación como entrenador. La de Fernando exactamente igual. Fernando siente el básquetbol de una manera desde chico, no es desde el momento que estuvo en el cuerpo técnico de la selección. Y a mí me pasaba lo mismo. Entonces confluyeron esa identidad o eso que nosotros queríamos ver en un equipo de básquetbol con lo que los jugadores estaban viviendo en ese momento a nivel internacional. O sea, la creación de la Liga Nacional a ellos lo desarrolló en una etapa de formación, el trabajo en las selecciones nacionales menores les dio otro tinte y el conocimiento de lo que era el terreno internacional en formativa, pero la realidad ellos la estaban sintiendo y viviendo a partir de que se fueron a jugar al exterior, en donde se veía otro básquetbol que era el que después iban a competir ellos a nivel internacional. Entonces era obvio que había una diferencia enorme, y no solo por el talento, que por supuesto es fundamental, sino por la intensidad con la que un equipo tenía que jugar a alto nivel y la precisión en la ejecución de sus acciones. Entonces, antes quizá, o en torneos anteriores, en la década del 70 o del 80, había grandes jugadores y grandes entrenadores en el equipo nacional. Pero nosotros nos conformábamos con llegar a clasificar solamente a un campeonato del mundo. Era el oro olímpico en esa época. Y se jugaba, y los entrenadores jugaban con 7, con 8, a un ritmo sin rotación, como la que decías vos, que eso era inviable en el momento que nosotros llegamos a la selección. Entonces, entre que los jugadores ya sabían, digamos, que había que dar todo en el poco tiempo que había que estar en cancha, más la intensidad o el espíritu que nosotros veíamos el básquetbol, creo que se confluyó y hizo de que era más fácil interpretar a dónde teníamos que llegar. Y por supuesto, el día a día que dijo Rubén, que fue fundamental, que había que hacer más de lo que se decía. Y creo que todo el grupo entendió desde un comienzo eso. Fernando, ¿vos sentías en ese FIBA América, ya sentiste que estábamos para cosas más importantes de las que estábamos acostumbrados? Sin duda que sí, pero tampoco sabíamos, es más, nosotros llegamos a Indianápolis invicto, sí, sin perder un partido, y no sabíamos si esa era la realidad. Fuimos encontrando la primera fase y seguíamos invicto, o sea, el equipo entró al Mundial prácticamente sin perder un partido, no perdió un partido,
Y bueno, la verdad es que nos fuimos entusiasmando, no podemos negarlo, que nos fuimos entusiasmando. En un principio siempre uno imagina meterse entre los 4 del mundo, después cuando estás entre los 4 del mundo te imaginas estando en la final y después cuando estás en la final la querés ganar. Pero la verdad es que cuando terminó Neuquén percibimos que se estaba construyendo un grupo poderoso, que la verdad no sabíamos realmente, a pesar de que teníamos experiencia en mundiales y en Juegos Olímpicos, de haber estado juntos, no sabíamos realmente hasta dónde iba a llegar el potencial del equipo, pero que ya percibíamos que este equipo podía ser parte de la historia, seguramente que sí. Después se potenció, obviamente, a medida que fue el recorrido entre Neuquén e Indianápolis y de Indianápolis a Atenas. Obviamente que sí, con el resultado, digamos, de Indianápolis, soñábamos con la medalla olímpica, soñábamos con estar en ese podio. Lo que pasa es que no nos importaba qué color de medalla, o sea, queríamos llegar a un podio porque percibimos que lo de Indianápolis no fue una casualidad, sino que fue la construcción de un equipo que también deseaba estar junto, de que ellos mismos se ponían objetivos grandes, y la verdad que por eso terminó siendo el más grande de la historia, ¿no? Bien, ahora sí, llegamos a Indianápolis, en este recorrido, llegamos a Indianápolis, una primera rueda contundente, donde el equipo seguía demostrando que estaba para grandes cosas, pero claro, viene partido contra Estados Unidos, que era determinante por el cruce posterior. Estados Unidos, si bien no estaba con sus máximas figuras NBA, estaba con jugadores NBA, Andre Miller, Baron Davis, Reggie Miller, Paul Pierce, Jermaine O'Neal, Ben Wallace, Elton Brand. Los jugadores cuentan, los han visto ustedes, que no sabían cómo íbamos a plantear el partido hasta que ustedes se plantan frente al grupo y le dicen, vamos a salir a ganarles. Digo, la primera pregunta es, ¿los tres estaban convencidos de que podíamos ganarles y sabían el precio? Porque la realidad es que ganamos, pero también podríamos haber perdido por 20 puntos, y cuando uno pone un objetivo muy alto, ustedes como entrenadores lo saben bien, y no se logra, el daño que se provoca quizás a veces es más grande del que uno pretendía. O sea, ¿ustedes realmente creían que podíamos ganarles? ¿Quién es el que encara la...? No, el jefe habla. Rubén Mañano, no tengo dudas que creía que podíamos ganarles, me parece. Fernando y Tolca, ¿creían que podíamos ganarles? Fer. Sí, lo que sí puedo decir es que preparamos el partido como si fuera contra Alemania o contra Brasil o contra cualquier equipo que nos tocó en la primera fase. La estadística fue tan minuciosa como lo hicimos en los partidos anteriores. Tolca con la edición de video al mínimo detalle, trabajando para que Rubén tenga un buen informe. Y bueno, fue lo que presentó Rubén, la convicción, y presentó un informe donde queríamos competir, los queríamos llevar a ciertos lugares de la cancha y jugarle ofensivamente, obviamente de una manera. Y eso fue la propuesta que le hizo a los jugadores, que en un principio quizás pensaron que, no sé, que no nos íbamos a dedicar tanto tiempo, y fue una charla previa que los jugadores ahí se fueron entendiendo de que estábamos hablando en serio, ¿no? ¿Tolca, vos creías que podíamos ganar? Mira, nosotros en ese momento no nos nubilaba cuando teníamos que jugar, pensar primero en el resultado más que cómo llegar al partido, digamos. Nosotros estábamos confiados en lo que hacía nuestro equipo. Eso te daba un respaldo a la hora de presentarte a jugar contra cualquier rival, digamos. Sabíamos que con Estados Unidos el margen de error debía ser mínimo por la calidad de los jugadores que teníamos, pero no hablábamos tanto ni tampoco temíamos tanto. Nosotros había equipos que estaban en la tribuna viendo tu partido en la serie clasificatoria, che, que no, que gane que gane lo otro, para que no nos crucemos con Estados Unidos. Nosotros nunca estuvimos pendientes de decir que no nos toque Estados Unidos, que no nos toque Serbia, o nosotros pensábamos en nosotros y respetábamos los rivales, pero no nos nubilaba el hecho de decir
vamos a ganar a costa de cualquier cosa. No, había que llegar bien y prepararse bien y estar confiado en nuestras armas. Creo que el mayor mérito del equipo fue la confianza que tenía en la forma de jugar y de encarar los partidos. Eso creo que era el respaldo que teníamos. Rubén, ahora sí, para vos, ¿cuál fue este plan que detalla Fernando? ¿Cuáles son las 5 claves de ese primer triunfo histórico de una selección del mundo contra un equipo NBA de Estados Unidos? Creo que la respuesta puede tener muchos ribetes, ¿no? Porque hay un tema curioso. ¿Por qué digo curioso? Porque se trata de un entrenamiento invisible, no de lo que sucede en nuestro día a día de trabajo, ni tampoco tiene que ver lo que pasó en el juego mismo, sino en todo lo que estuvo dando vuelta 24 horas antes. Hoy estaría potenciado por las redes, indudablemente. En esa época era mucho más tranqui, que sí íbamos a jugar con todos los jugadores y lo íbamos a rotar porque íbamos a desgastar al equipo. O sea, creando un marco de duda al resultado final, un mal entrenamiento invisible. Afortunadamente, creo que los tres tenemos una línea bastante parecida en concepción de las cosas. No andamos por la vida viendo qué dicen o qué hacen, sino apostamos a lo que nosotros queremos o trabajamos, básicamente. Esa es la arista número 1. La arista número 2 tiene que ver con lo que dijo Stoica, ¿no? Básicamente, el respeto a los rivales. Jugásemos contra quien jugásemos, el plan de trabajo era exhaustivo. Lógico, en concordancia y coherencia con lo que nosotros habíamos trabajado. Y otro tercer punto interesante y la concientización, porque entraron incrédulos al vestuario. Entraron incrédulos. Y hubo un poco, tal vez, yo no me acuerdo cómo fue la charla técnica específica en cuanto a la movilización del equipo, pero seguramente tuvo que ver con todo lo que habían trabajado y de la manera que se habían preparado para jugar con el que tuviésemos que jugar. O sea, trabajo. Entonces, las exigencias de la charla técnica en cuanto a las reglas defensivas, reglas ofensivas y toda esta historia, vuelvo a tomar el término que es muy interesante para los entrenadores. La coherencia con lo que pedimos, con lo que hacíamos, o lo que hacemos, o lo que edificamos, lo que entrenamos. Nada fuera del contexto donde nosotros nos habíamos movido. Entonces, eso creo que fue despertando una credibilidad en el mensaje, que fue un poco, creo que fue al final, es tomada y se sale a jugar de esa manera. Pero... ¿Y cuál fue esa manera? ¿Cuál era el plan de partido que tenían ustedes? Sí, indudablemente que la intensidad defensiva, fuese quien fuese, eso no se negociaba. Lo que sí interesante es un común denominador que hasta hoy deben tener los de, a pesar de que el básquetbol ha modificado, ellos les gusta tener la posesión rápida. Los americanos gustan de tener el balón, juegan con el balón, mucho con el balón en la mano. Y nosotros no era que le íbamos a ofrecer eso. Los jugadores nuestros también muy inteligentes. Yo titulo personas humildemente inteligentes. Entonces, no se lo dieron al balón tan rápido. Se los castigó al apresuramiento. Eso era un plan de juego. Ellos son apresurados, nosotros los vamos a castigar, sino que les cueste agarrar el balón. Indudablemente también tuve que ver con algunas defensas alternativas para crear esta necesidad de tener el balón y tirar rápido. A veces, si no están tan efectivos, íbamos nosotros a sacar provecho de eso. Pero en esencia, más allá de esto, es la intensidad y la oposición que se edificó durante todo el Mundial. Trabajada en Colón, trabajada ahí, nace todo esto. O sea, es notable las voces de los jugadores
decir, si yo ayudaba, sentía que me ayudaban. O sea, había esa confiabilidad para poder ejecutar sin temores. Sin temores. Y quiero volver a la alusión que vos hiciste, porque tiene muchísimo que ver. Si nosotros pensamos que vamos a perder por 20, como decía, temor a perder por 20, creo que ya comenzás a perder por 20. Entonces, no ser incoherente tampoco, pero sí el mensaje como entrenador, no vender una cosa irreal, pero sí avalar y dejar bien sentado cuál era el camino que nosotros íbamos a recorrer. Ganando o perdiendo, ¿verdad? Entonces, antes de un partido, yo no creo que ningún entrenador pierda el temor del juego. Temor hay. Siempre hay temor. El tema es la capacidad de combatir ese temor y transformar ese temor. O sea, pero es hasta humano, es lógico, está compitiendo. ¿Cómo te fortificas? Bueno, es el análisis medio rápido que yo hago de este juego contra demasiado poca cosa por el nivel de triunfo, ¿no? Pero bueno, bien. Claro, fue un momento, me parece que el primer momento de quiebre en las sensaciones es el FIBA Américas, donde se ve algo diferente, y después el otro momento de quiebre es el triunfo en Indianápolis contra Estados Unidos, con 5.623 personas del rival tratando de que gane Estados Unidos y con un equipo que no había perdido nunca con sus NBA. Eso indudablemente envalentona al equipo y ya empieza a crear otras expectativas. Y viene Alemania, y viene Nowitzki. Y ahí sí voy con Fernando. Digo, plan defensivo porque Nowitzki jugó, creo que su peor partido del torneo, con sus porcentajes más bajos, defendido por Volkovitsky, pero con un plan. ¿Cuál era ese plan con Nowitzki? Bueno, básicamente la decisión de defender a Nowitzki no era fácil. Le tocó al Colo. El Colo obviamente hizo un trabajo ayudado también por algunas situaciones defensivas de los compañeros, pero el trabajo del Colo, digamos, se potenció porque básicamente la decisión de él, o sea, también era de que se lo propuso. El equipo nunca dejó de tratar de sacarlo del juego a Nowitzki. Y bueno, cuando Rubén habla de las defensas alternativas, obviamente sí, sabíamos que podíamos resignar ciertos aspectos que son importantes en el Colo, pero el Colorado hizo un trabajo tremendo. Lo aislamos prácticamente a Nowitzki. El equipo empezó a tomar rebotes con otros jugadores y bueno, también nosotros tuvimos otro momento de perder, pero verdaderamente la gran dificultad que tuvimos en el partido, aparte de Nowitzki, fue la movilidad de Mirel, un base chiquito que tenía Alemania, que también estábamos en problemas, obviamente por ese jugador. O sea que sí, Nowitzki era una preocupación, pero también teníamos que tener cuidado con algunos aspectos de que no nos corrieran tanto. Y la verdad que nunca se rompió lo más importante, que es el movimiento de pelota, que es lo que apareció, el pase extra. Pero la defensa del Colo, obviamente, contra Nowitzki fue algo determinante, digamos, en los momentos que lo teníamos que hacer perfecto. Es decir, Nowitzki, quizás no podés anular, obviamente, 40 minutos de juego, pero en los momentos más importantes lo pudimos hacer. El balón fue hacia otras manos. Los obligamos a hacer cosas que no hacían generalmente, porque las posesiones más importantes las tomaba Nowitzki. Así que bueno, creo que en el momento importante es donde aparece la gran defensa, obviamente, del Colorado, y nosotros que también en ese momento pudimos quebrar un partido con Montecchia, me acuerdo, en los últimos minuto y medio,
donde nos metemos en la final. Pero también veníamos de la famosa lesión de Ginóbili. El equipo se recompuso de esa lesión, que era un golpe importante para el grupo. Así que creo que fue un gran trabajo de equipo. El equipo se recompuso permanentemente y bueno, la verdad que ellos deseaban como nosotros llegar a la final. Como te dije, cuando llegas a una semifinal, lo que más deseas es no perder la oportunidad y creo que el equipo lo aprovechó. Bien, reforzando un poco lo que decías y contándole un poco a los oyentes, Alemania venía de ganarle a España de Pau Gasol y Juan Carlos Navarro, y en ese partido, si bien Nowitzki hizo 24 puntos, tiró 8 de 26 de campo, y de Mirel, como bien marca Fernando, hizo 17 puntos, quizás un poco por encima del promedio que venía trayendo, y Okulaya también anotó 18 puntos, con la famosa tapa del Colo en el cierre, Argentina entrando por detrás en el score al último cuarto y revirtiendo esa situación con un jugador menos de la talla de Ginóbili, ¿no? Claro, después de eso, después de ese triunfo, ya con la medalla asegurada, viene Yugoslavia. Y mucho hablamos, durante los medios y en todos lados se habló de Pitzilka, del cobro, pero nunca los escuché a ustedes hablar de cuál era el plan de juego con Yugoslavia. Yugoslavia era una superpotencia que de hecho le había ganado, igual que nosotros, a Estados Unidos. Digo, ¿cuál era porque Argentina dominó a Yugoslavia? ¿A partir de qué situaciones, más allá del talento de los jugadores que disponíamos, cuál era ese plan de partido, Rubén, para esas 3 o 4 claves para ganarle a una potencia? No voy a inventarlo. Yo no lo tengo presente claro, no lo tengo muy claro. Sí, me acuerdo muy firme con el partido con Alemania, por ejemplo, de que Fernando hablaba de Nowitzki. Nosotros por momentos jugamos un trap al pase, no al dribbling. Nowitzki agarraba el balón y nosotros íbamos a atrapar. Hemos doblado mucho, de ahí la salida del balón a otras personas, a otros jugadores. Eso lo tengo muy grabado. Después el plan de juego, hoy hablarte del plan de juego contra Yugoslavia sería mentirle porque no lo tengo muy presente, ¿no? Bueno, te cambio la pregunta entonces. Capaz que Tolka lo tenga, Tolka tiene muy buena memoria, muy buena. ¿Tolka? Se quedó dormido. No. Tolka, dejá los pibes. Particularidades del plan de juego no me acuerdo yo tampoco, no. Sabíamos que teníamos que enfrentar a un equipo que tenía puntos en muchas manos, o sea, no se podía, como en Alemania, como la apuesta era doblar al pase, no podíamos hacer esto aquí con Yugoslavia, pero a ciencia cierta, no, un plan de juego específico de ese partido no me acuerdo. Y les cambio la pregunta y voy a un momento específico del juego, que es un poco donde cambia la dinámica del partido, que eso creo que se van a acordar. Momento Bodiroga del partido. Todos estábamos esperando que Bodiroga aparezca con su jerarquía. Aparece Bodiroga y cambia la tendencia del partido. ¿Ahí hubo algo que podríamos haber hecho y no hicimos? ¿Se quedaron con alguna cosa pendiente o creen que simplemente fuimos superados por la propia inexperiencia para cerrar partidos de la juventud de los jugadores que teníamos a disposición? Nos olvidamos de rezar. Ahí, me parece. Tenemos que haber rezado un poquito para que Bodiroga no juegue tan bien en ese minuto y medio. Que ahí aparecen los grandes jugadores, digamos. Yo te puedo aportar algo de que sí pasó la noche anterior, que estábamos con el tema de la lesión de Manu, que fue un poco, digamos, más allá del peso de la importancia que tenía Manu en el equipo y la necesidad que tenía el equipo que él esté en cancha, pero un poco nos cambió, digamos, el foco de lo que veníamos haciendo rutinariamente en cuanto a pensar solo en el juego que teníamos que enfrentar. Sí hubo, digamos, un ámbito en donde estábamos muy preocupados por la recuperación de él, sin dejar de preparar el partido, ni dejar de pensar, pero había un entorno de preocupación en cuanto a lo que nos había pasado, lógicamente, ¿no?
Rubén, más allá de... Además, sí. Es una pregunta hasta incómoda, ¿no? Sí, ¿qué es lo que hubiésemos hecho? Tarde. ¿Qué es lo que hubiésemos hecho tarde? No sirve. Lo que sí sé que Bodiroga le fuimos cambiando las defensas. Para ver si alguien podía llegar a controlar. Porque no era Bodiroga sola, como dijo Toca al comienzo. Son equipos realmente de altísimo vuelo donde todas las posiciones juegan básquetbol, tienen capacidad anotadora. Entonces era apostar un poco a ver quién podía controlar a Bodiroga, ¿sí? Tal vez la gran reflexión que se hace, que entraríamos en los hubiere, y hasta un grado de incoherencia, el timing de nuestro juego los últimos 2 minutos, 3 minutos. Pero Argentina llega a la final del mundo jugando de una manera. Y que vos vas a poner freno de mano en los últimos 2 minutos porque, o sea, no es poner freno de mano, va a cambiar su estructura de cómo venía, esa inercia de juego que tenía, negando un tiro, guardando un balón más, un balón menos. Eso no lo hicimos durante toda nuestra preparación y durante todo el mundial. Jugamos. Si hay que manejar el timing, se manejaba, pero jugábamos. Yo sé que muchas voces salieron a decir que faltó un timing de juego, más allá de la defensa de Bodiroga, que creo que Bodiroga, Stojakovic y Bodiroga fueron un poco los que nos golpearon duro, pero sobre todo Bodiroga. Para mí, justamente acabo de responder un cuestionario de una revista yugoslava que está haciendo un libro sobre ese equipo y habla de la final de Indianápolis. Es un jugador que todavía sueño, porque realmente, no solamente por eso, sino que cuando me tocó ir a dirigir Varese, jugaba en la Roma, y cada vez que nos agarraba, nos dormía. Tremendo jugador. Pero bueno, no tuvimos la capacidad de poder anular a ese jugador que jugó esos minutos, lo jugó soberbio. Bueno, pero sí tuvo el equipo y ustedes la capacidad de sobreponerse a un montón de dificultades, entre otras perder la final de un mundial que en ese momento parecía como algo único e irrepetible, por lo menos para lo que no estábamos dentro del equipo, para lo que estábamos viendo. Ustedes ya sentían, Fernando dijo, íbamos a ir al Juego Olímpico a la medalla. Y además se sobrepusieron en Indianápolis a la lesión de Ginóbili y en Atenas a la lesión de Oberto. ¿También tiene que ver con esto invisible o además de lo invisible hubo cuestiones puntuales sobre las cuales Rubén Magnano decidió trabajar para que ningún jugador fuera imprescindible? Justamente de eso se trata. Yo siempre digo que en época, cuando en momentos de adversidad, como fueron la lesión del Manu, la lesión de Montequi en Puerto Rico, me parece, la lesión de Oberto, en épocas de adversidad aparecen talentos o se despiertan talentos en su potencial que en épocas prósperas están como dormidos, resaltando el concepto de lo que es un equipo. Yo creo que acá, como ninguna otra distinción, aparece en cómo se combate la adversidad. Un poco ese eslogan, que ningún personaje está por encima de la selección nacional, ningún nombre propio está por encima de la selección nacional. Vas construyendo, cosas que hemos estado hablando ahora entre nosotros, un estado de confianza en el equipo y en la toma de decisiones, que llegado el momento, seguramente la van a ejecutar y se siente y se ve. Y felizmente se pierde un mundial increíble, pero el hecho conceptual de lo que es un equipo, creo que se puso en manifiesto en el equipo de básquetbol de Indianápolis.
Yo siempre cuento a la gente, cuando me toca, yo sentía, es más, los miro los juegos, es la sensación de que cada uno quería ser más grande al que tiene al lado. Cada uno de ellos hacía más grande al que tiene al lado. Y bueno, y cuando se logra eso, realmente las posibilidades están al alcance de la mano. Y creo que eso fue, por eso de esta humildad inteligente de esta gente, de aquello que hablamos de que te aceptaron la modo de trabajar, de dar un pase extra, de ayudar al que lo ayudan, cosas que en el hecho retórico parece que fuese un común denominador, pero no es así. Eso se construye. Y creo que el trabajo de todo el cuerpo técnico, Mario Mouche, los médicos, Horacio Pila, todo, Alex Aceitá que nos ayudó, el Poli Borgatelo, todos, cada uno en su parte ayudó muchísimo para que esto se plasmara, ¿no? Entonces, yo como una concepción de equipo, yo lo pongo como ejemplo a ese equipo de Indianápolis. Sí, claramente me parece que es algo que todos coincidimos. El equipo de Indianápolis jugaba mejor que el equipo de Atenas. El equipo de Atenas tenía más experiencia y más recorrido y terminó resolviendo de otras maneras diferentes cuestiones que el equipo de Indianápolis resolvía con el juego. Pero claro, digo, cuerpo técnico que a veces todos coincidimos que lo importante son los jugadores, pero ustedes fueron muy valientes, no solamente en implantar esta idea de juego que describieron muy bien, sino que además después de ser subcampeones olímpicos, decidieron entre los tres, y no sé si entre más gente, el corte de 2 jugadores, uno de ellos que había tenido un rol protagónico incluso en la final contra Yugoslavia. ¿Sí? Eso también es ser valiente. Pregunta para Fernando, porque me imagino que habrás tenido que construir, sabiendo ese corte, cuestiones grupales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo se construye el corte de 2? Un líder dentro de la dinámica de grupo como Victoriano y un jugador muy importante como Paladino. ¿Se habló previo con los líderes del equipo antes del corte o simplemente se tomó la decisión y se comunicó? Antes voy a agregar algo que para mí fue, en la previa fue una decisión también muy importante para afrontar la final y que para mí no pasó desapercibido, que fue que era resolver si Manu Ginóbili iba a jugar la final como tenía el tobillo. Y para nosotros era una decisión difícil, porque él estaba muy mal y él quería jugar igual. Aún, obviamente, la negativa de su nuevo equipo, que era el San Antonio Spurs. Y viendo, obviamente, los compañeros también, la decisión de Manu de no desobedecer un poco, entre comillas, digamos, esa decisión de que no jugara, él decide jugar. Y para mí no fue algo menor el tener que los tres discutir qué hacemos, si Manu cree que está bien para jugar y darle, aunque sea 5 minutos de calidad de grupo. Eso también me parece que en un momento también nos hizo sentir que estábamos para grandes cosas, que el grupo estaba para mucho más. Y para mí fue importante, amén de todo lo que sucedió después en la final, para mí fue una decisión que tuvimos que tomar muy importante, y porque no sabíamos cómo podía jugar Manu con la lesión. Y bueno, creo que la predisposición de él a no perderse ese juego y estar con los compañeros, obviamente realmente lo dignifico, porque fue un antes y después realmente también para el grupo y para pensar que podíamos construir grandes cosas ya con una medalla, que era algo histórico, ya con el camino, obviamente la mitad de camino hecho hacia un Juego Olímpico, pero yo creo que las decisiones, digamos, uno tiene que tratar de ser justo. Y en el caso de Rubén, para él, obviamente, y para mí también, y para Tolca Enrique lo mismo, siempre tratamos de ser justos en las decisiones que hemos tomado, tratamos de analizar al máximo
cómo podemos potenciar un equipo que lo único que pedía era más. Entonces sí, sabíamos que en el camino podían caer jugadores importantes, jugadores que estaban dentro del grupo, porque hablar de Paladino y de Victoriano es hablar de dos que siguen en el ADN de la generación dorada. Así que bueno, seguramente son las grandes decisiones que tienen que tomar los grandes entrenadores. Y bueno, a Rubén le tocó esa, como con Dani Falabella también, que eran jugadores ya del grupo, de nuestra generación, y que así lo vivió en el momento de festejar también, todos recordando a sus tres compañeros también, que fueron parte y son parte de la generación dorada. Yo cada vez que puedo encontrarme con Lucas, digamos que hablamos como si él hubiera estado jugando el Juego Olímpico. Entonces creo que son las grandes decisiones que le tocan a los grandes entrenadores, y Rubén tuvo que tomar una decisión después de haber conversado los tres, y bueno, siempre siendo justos y haciendo lo mejor para potenciar a una selección argentina que pedía más. Así que bueno, sí, fue difícil, ninguna duda. Creo que uno de los peores momentos que le tocó vivir a Rubén, y a nosotros también, porque la verdad que éramos uno, y bueno, pero son las decisiones por las cuales nos van también fortaleciendo a nosotros, obviamente, pero la idea siempre fue ser justos y nada más. Seguramente algunos pensarán que estaba equivocado, otros que no, pero estamos para eso, para tomar decisiones. Estas fueron grandísimas decisiones de Rubén, ¿no? Compartidas con nosotros. Y Rubén, ahora ya en Atenas, ya me voy, viajo para Atenas, con un país añorando una medalla, lo cual era algo totalmente nuevo para ustedes, pero para todos los que estábamos inmersos dentro del básquet. Y recién decías, si acertaron o no con los cortes. Yo voy a ir a una situación puntual, que son los partidos de Grecia y de Estados Unidos. Uno de esos jugadores que se incorpora es Walter Hermann, que no había tenido casi protagonismo, y de golpe aparece un partido trabado, y Rubén o no sé, o los tres, deciden darle rienda suelta a Walter Hermann. ¿Lo decidiste solo? ¿Lo consultaste con Tolca y con Fernando? ¿Y se acuerdan algo de ese diálogo previo al destape de Hermann de esos dos partidos? A ver, chicos, déjenme, voy a responder. Una cosa es que nosotros tengamos, desde mi parte, una conducción horizontal donde todos participemos, pero tampoco les puedo estar preguntando a ellos dos si voy a cambiar o no un jugador. O sea, hay actos reflejo instantáneo que yo no los voy a consultar. Diferente es si ellos se me acercan a mí o me avisan, ponele una cosa común, entró entre faltas, o se acerca a mí, mira, Rubén, me parece, de acuerdo a lo que habíamos hablado, pam, me llega una información, yo proceso la información y tomo una decisión. Le digo, no me parece, sí me parece. Esto de Hermann fue una cosa que yo directamente ni la consulté, directamente eché mano por lo que yo sentía y lo presuponía, y bueno, afortunadamente dio resultado, ¿no? Y Tolca, ¿te acordás tu sensación cuando salta Hermann a la cancha? No, yo no solamente el tema del ingreso en el partido contra Grecia, sino por ahí también que en su momento se cuestionó que en la final olímpica, después de que Hermann había jugado un gran partido con Grecia, no había integrado el equipo. Nosotros teníamos una concepción, que era que todos los jugadores eran importantes dentro de la estructura. O sea, no había un jugador que era más importante que el otro. Por ello es que ante lesiones de jugadores fundamentales como Fabricio y como Manu, en las distintas definiciones, el equipo no se cayó. Eso pasa cuando un equipo depende de. Y acá Rubén tenía una concepción, y se los hacía saber a los jugadores, que no le iba a regalar minutos a nadie, ni tampoco iba a descreer de ponerlo a alguno en el momento que él lo veía o que el equipo lo necesitaba, porque todos eran parte del equipo. Y si Rubén decidió en ese momento
que gracias a Dios se vio iluminado en decirle a Walter que entre al campo y Walter haber hecho el partido que hizo, que sirvió para que el equipo gane. Y después si Rubén decidió no poner a Walter en la final porque no era el partido que él consideraba que hacía falta que Walter esté en la final, eran cosas naturales para nosotros que en todo el proceso se fue desarrollando. ¿Por qué? Porque no había premios ni castigos por darle minuto o quitarle minuto a un jugador. Era la importancia de lo que el equipo necesitaba en cada momento. Esto siempre fue pilar en el desarrollo de la estructura de los equipos que jugaban. Digamos, todos eran importantes, cada uno en su momento. El momento lo decidía el entrenador cuando correspondía según el criterio que tenía. Muy bien, y me voy ya a la final con Italia, y ya nos queda poco tiempo. Yo me quedaría horas y horas, pero ni ustedes pueden, ni la gente va a querer escuchar tanto tiempo a gente hablando de básquetbol. Previo a la final con Italia pasa algo muy particular en la historia del básquet argentino, que es, vamos a jugar una final olímpica o del mundo, en este caso la olímpica, siendo favoritos. O sea, nosotros sentíamos ustedes me imagino, y los jugadores, cierta obligación de ser campeones olímpicos con todo lo que eso, a partir de lo que veníamos hablando al principio de la historia de Argentina, era algo demasiado grande para pensar 10 días antes de ese momento. ¿Se acuerdan ustedes de esa noche previa, las conversaciones previas y las sensaciones previos a ese partido memorable de Argentina contra Italia? ¿Rubén? Básicamente era trabajar sobre un partido que fue, me parece, uno de los más atractivos que tuvo el Juego Olímpico Lituania-Italia. Con una capacidad anotadora infernal por parte de los equipos muy, muy atractivos. Creo que el foco, más allá de subirnos al podio por más favorito, no nos olvidemos que nosotros veníamos de perder contra Italia por un punto, ¿no? Porque a veces eso también no se evalúa eso. Te ponen de favorito, ¿por qué de favorito? Si acabamos de perder con el que juega a la final. Cosas incoherentes. ¿Pero vos te sentías favorito, Rubén? Yo me sentía competitivo. Bien. Lo favorito nunca, competitivo. Sería un gran error de mi parte sentirme favorito. Sí, competitivo sí. Ya lo habíamos demostrado. En un punto de inflexión contra Grecia, Estados Unidos, ahí hay un quiebre en el equipo y nos vamos para arriba. Entonces sí, muy competitivo. Creo que toda la energía se centra en cómo nosotros podíamos controlar al equipo italiano, que tenía grandes tiradores de 3 puntos, incluso sus jugadores interiores. Entonces era todo un dime y direte constante de cómo íbamos a encarar el juego. Sí, también hay una sensación que tiene que ver con lo que vos decís, que era, como dicen los jugadores, no teníamos que tratar de aprovechar esta segunda oportunidad que se nos daba de ganar un título, ¿no? Ya la habíamos perdido en Indianápolis, pero también quiero resaltar, porque esto va dirigido básicamente a los entrenadores, ¿verdad? La coherencia de la declaración antes de salir. Era subirse al podio. Nosotros ya estábamos arriba del podio, no nos conformamos con eso, es verdad. Pero así hubiésemos perdido, la coherencia estaba de que íbamos a estar en un podio olímpico. Eso fue una declaración, valga la redundancia, declarada apenas se sale de Indianápolis, cada uno por su lado, ¿eh? No es que conjugamos eso. O sea, nadie descubrió ese compromiso. Lo declaramos el compromiso al podio, que tuvimos 2 años edificando ese compromiso. Entonces era un momento para aprovecharlo de buena manera.
y creo que se logró. Los jugadores sintieron eso en carne propia, el hecho de no dejar pasar la oportunidad, ¿no? Hay un plus táctico. La mayoría de ellos, o el grueso de ellos, había jugado mucho tiempo en Italia y conocía perfectamente la materia prima contra quién iban a jugar. Y eso ayudó, creo que ayuda mucho también, ¿no? Muy interesante. Me quedan 2 minutos de grabación. Quiero, de manera concisa y breve, algo que a mí me hubiese gustado profundizar, pero el tiempo no nos da. En 3, 4 palabras, empiezo por Fernando, sigo por Tolca, después voy por Rubén. ¿Cómo se saca rápidamente una medalla dorada para poder seguir adelante? Sí, en mi caso personal era el sueño de estar en un podio y mucho más compartirlo con las personas que estuvimos casi 10, 15 años juntos, al lado de Rubén, al lado de Enrique, y bueno, creo que nada, el sueño cumplido, no hubo más grande para mí en ese momento, que ese momento deportivo, y bueno, la verdad que es la primera vez que escucho que éramos candidatos, ¿no? En la final, después de haber visto Lituania e Italia, la verdad que te agarra un poquito de cagazo, pero hicieron un gran trabajo, siguieron con la misma intensidad del primer partido al último, y nada, dignifico al grupo, para mí el grupo más grande de la historia que yo he visto, he podido participar, y agradezco a la vida poder haber estado al lado de Rubén, al lado de Enrique, y haber vivido ese momento histórico que cada año que pasa se potencia mucho más. Así que nada, decirle gracias por la confianza. Tolca, ¿cómo hace un entrenador para sacarse la medalla de oro y seguir adelante? Y fundamentalmente comparto con Fernando el sentimiento de que en el tiempo queda, que es que un proceso pueda haber tenido el resultado final que tuvo, habiendo hecho tanto sacrificio y habiendo trabajado tanto el grupo. Porque muchas veces el resultado te diluye el proceso y lo que hiciste para llegar a conseguir el resultado. Y por suerte se nos dio el resultado y el sentimiento de felicidad, de tranquilidad, de que el grupo haya podido disfrutar de un resultado positivo, es lo que te queda para toda la vida, digamos. Eso es lo primero que me queda. Y el día después, volver a construir, no quedarse con la medalla olímpica y seguir brindando desde cada uno, desde sus lugares, la misma muestra y la misma imagen de trabajo que hicieron durante el proceso. Que todo el mundo lo ha hecho, tanto los jugadores como el mismo Fernando, que está dirigiendo a primer nivel mundial, el mismo Rubén, que siguió trabajando a nivel mundial, ver entrenadores argentinos que no tuvieron en la selección, pero que han brillado y que después tuvieron posibilidad de estar en la selección o volvieron a la selección, jugadores nuevos, o sea, haber dejado un legado para las nuevas generaciones de cuál podría ser uno de los caminos para llegar al éxito, digamos. Esto me parece que es lo importante que dejó la generación dorada. Seguir trabajando como el primer día, eso es el día después. Rubén, para cerrar, y les agradezco profundamente esta entrevista. Yo la disfruté a pleno como fanático de este deporte y como admirador de ustedes. Les agradezco. Rubén, tu sugerencia para seguir adelante después del máximo sueño que puede tener un entrenador de básquetbol conseguido teniendo la medalla colgada en el pecho. Yo creo que la medalla no te la tenés que sacar, primero. Lo que no podés hacer es sentarte arriba de la medalla. Empezar a cambiar los recuerdos por los desafíos. Entonces ahí tu campo de acción va a disminuir notablemente. Yo he tratado, hago un ejercicio de eso, no me siento arriba de los resultados, sinónimo de medalla, ¿sí? Sino todo lo por el contrario, que esa medalla me desafíe constantemente por más pequeña que sea mi actividad relacionada a la conducción, al básquetbol, todo,
para mí es un desafío. Y esa medalla es un poco la que me nutre para prepararme para ir en búsqueda del nuevo desafío. No me siento arriba de los recuerdos. Gracias, eternamente gracias, porque fueron parte de algo que formará parte de la vida de muchos de manera sagrada. Gracias por esta entrevista, la pasé muy bien, espero lo hayan disfrutado. Gracias Leo Margo, gracias UQWeb, gracias a CEPA. Hasta la próxima.